Existe un error psicológico tan sutil, tan silencioso, tan invisible incluso para quien lo comete, que Carl Jung lo veía en casi todos sus pacientes, aquellos que habían sido manipulados, explotados o destruidos emocionalmente por personas tóxicas. No se trata de ser demasiado bueno, no se trata de confiar demasiado, no se trata de ser ingenuo o inocente, es algo mucho más profundo, algo que sucede en capas tan inconscientes de tu psique que tú mismo no lo ves. Pero los depredadores psicológicos sí lo ven, en segundos, como un tiburón que detecta una gota de sangre en el océano. Y cuando lo detectan, tú te conviertes en presa fácil. Jung descubrió que este error no es un defecto de personalidad, no es debilidad de carácter, es una configuración psicológica específica que se puede identificar, se puede corregir, y cuando lo corriges, te vuelves invisible para narcisistas, psicópatas y manipuladores. Pero primero necesitas saber exactamente cuál es este error, porque si no lo ves, seguirás atrayendo a las mismas personas tóxicas una y otra vez, y cada vez te preguntarás, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Hoy te voy a revelar exactamente qué es este error silencioso, cómo detectarlo en ti mismo antes de que otros lo hagan, y las 4 técnicas de Jung para corregirlo, y convertirte en alguien que los depredadores psicológicos no pueden tocar. Porque el problema no es que seas bueno, el problema es que cometes un error que los malos ven. El error que Jung veía en casi todos. 1907. Una mujer entra en el consultorio de Carl Jung en Zúrich. 32 años, bien educada, inteligente, aparentemente equilibrada, pero había sido destruida emocionalmente por su esposo. 10 años de matrimonio, 10 años de manipulación tan sutil, que ella ni siquiera sabía que estaba siendo manipulada. Pensaba que el problema era ella, que no era suficiente, que si tan solo pudiera ser mejor, él dejaría de tratarla así. Jung la escuchó durante 3 sesiones sin interrumpir, y al final de la tercera sesión le dijo algo que ella nunca olvidaría. El problema no es que usted sea insuficiente, el problema es que usted necesita demasiado que él le diga que es suficiente. Ella se quedó en silencio, procesando. Y entonces comprendió. Ese fue el momento en que Jung identificó el error silencioso, el error que ella había cometido sin siquiera saberlo, el error que su esposo había detectado desde el primer día, el error que la había convertido en presa fácil. ¿Y cuál era ese error? La necesidad de validación externa como base de tu identidad, esa sed insaciable de que otros te digan quién eres. Déjame explicarte exactamente qué significa esto y por qué es tan peligroso. Pasó. El error silencioso. Validación externa como identidad. Jung descubrió que hay 2 formas de construir tu sentido de quién eres. 2 formas de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? La primera forma es desde adentro hacia afuera. Jung la llamaba el yo auténtico. La esencia verdadera. Es cuando tu identidad se construye desde tu núcleo interno, desde tus valores, desde tu propia evaluación de quién eres, desde tu conexión con algo más profundo que el ego, como tu fe, tu propósito. La segunda forma es desde afuera hacia adentro. Es cuando tu identidad depende de lo que otros piensan de ti, de lo que otros dicen de ti, de cómo otros te ven, de si otros te aprueban o no, de si te dan el like. Jung descubrió algo perturbador. Las personas que construyen su identidad desde afuera hacia adentro emiten señales inconscientes que los depredadores psicológicos detectan instantáneamente. ¿Por qué? Porque un narcisista, un psicópata, un manipulador, no busca simplemente a alguien débil. Busca a alguien con una necesidad psicológica específica,
una necesidad que ellos pueden explotar, y la necesidad de validación externa es la más explotable de todas. Es como encontrar a alguien hambriento frente a una mesa llena de comida. Piénsalo, si tu sentido de quién eres depende de que otros te digan que eres valioso, ¿qué pasa cuando alguien controla esa validación? Controlan tu realidad. Pueden darte validación cuando te portas bien, pueden quitártela cuando no obedeces, pueden hacerte dudar de ti mismo simplemente retirando su aprobación. Pueden manipular tu comportamiento completo, simplemente dosificando cuánta validación te dan. Y tú ni siquiera te das cuenta de que estás siendo controlado, porque todo sucede en capas tan profundas que tu mente consciente no lo registra. Jung veía este patrón una y otra vez. Pacientes inteligentes, educados, profesionales exitosos, pero todos con el mismo error silencioso. Construían su identidad desde afuera hacia adentro. Y todos habían sido destruidos por personas que detectaron ese error y lo explotaron sin piedad. Cómo los depredadores detectan este error. Aquí es donde se pone realmente perturbador. Los manipuladores no necesitan años para detectar si cometes este error. No necesitan meses, a veces solo necesitan minutos. ¿Cómo lo hacen? Jung identificó 5 señales inconscientes que emites cuando tu identidad depende de validación externa. 5 señales que los depredadores psicológicos leen como un libro abierto. 5 letreros de neón que dicen, abúsame. Señal 1. Buscas aprobación antes de actuar. Cuando tu identidad se construye desde afuera hacia adentro, necesitas confirmar que lo que vas a hacer está bien antes de hacerlo. No es que pidas consejo, es algo más sutil. Es la forma en que tus ojos buscan la reacción de otros cuando hablas. Es la forma en que ajustas lo que dices según cómo reacciona tu audiencia. Es la forma en que cambias de opinión si alguien te contradice con suficiente confianza. ¿Es ese constante, ¿está bien lo que estoy diciendo? Un manipulador experto detecta esto en segundos. Y lo que hace inmediatamente es convertirse en tu fuente de aprobación. Te da validación, te hace sentir visto, comprendido, aceptado. Y cuando ya dependes de esa validación, comienza a retirarla estratégicamente. Te da una cucharada de miel y luego te da el latigazo. Señal 2. Tu estado emocional depende de cómo otros te tratan. Jung llamaba a esto regulación emocional externa. Es cuando tu paz interior depende de que otros te traten bien. Cuando alguien te critica, tu día se arruina. Cuando alguien te ignora, te sientes invisible. Cuando alguien te elogia, te sientes completo. Esto suena normal, ¿verdad? Todos nos afectamos por cómo nos tratan. Pero Jung hacía una distinción crucial. Hay una diferencia entre ser afectado por el trato de otros y depender del trato de otros para tu estabilidad emocional básica. Una persona con yo fuerte puede ser afectada por críticas o elogios, pero su núcleo permanece estable. Una persona con validación externa como identidad se fragmenta cada vez que el trato de otros cambia. Es como una veleta girando al compás del viento. Los manipuladores detectan esto observando tu consistencia emocional. Si tu energía sube cuando ellos te dan atención y baja cuando te la quitan, saben que tienen el control. Señal 3. Explicas y justificas tus decisiones excesivamente. Cuando tu identidad depende de la sed de aprobación ajena, necesitas que otros entiendan por qué hiciste lo que hiciste. No puedes simplemente tomar una decisión y estar en paz contigo mismo. Necesitas que otros aprueben tu decisión. Para sentir que fue la correcta, Jung observaba que sus pacientes con este error
Siempre traían largas explicaciones de por qué habían actuado de cierta forma, no porque les preguntaran, sino porque necesitaban justificarse para sentirse válidos. Un individuo tóxico detecta esto y lo usa inmediatamente. Te hace sentir que necesitas justificar cada decisión que tomas. Te hace sentir que tus razones nunca son suficientemente buenas. Y lentamente empiezas a pedirle permiso para vivir tu propia vida. ¡Qué terrible! Señal 4. Cambias tu personalidad según quién está presente. Jung llamaba a esto persona inconsistente. La persona es la máscara social que todos usamos. Como cuando te pones tu mejor traje para ir a la Catedral Metropolitana. Pero cuando tu identidad se construye desde afuera, tu persona no es una máscara que te pones y te quitas conscientemente. Es quien te conviertes según quien te esté mirando. Eres una persona con tu familia, otra con tus amigos, otra con tu pareja, otra en el trabajo, y ninguna de esas versiones se siente como el verdadero tú, porque no hay un verdadero tú. Solo hay versiones de ti que intentan obtener validación de diferentes audiencias, como actuar en una telenovela. Los buitres emocionales detectan esto, porque ven que puede ser moldeado. Si cambian su validación, tú cambias tu comportamiento. Si te aprueban por ser sumiso, te vuelves sumiso. Si te critican por tener opiniones, dejas de tener opiniones. Señal 5. No puedes estar en conflicto sin colapsar emocionalmente. Esta es quizás la señal más reveladora. Cuando tu esencia verdadera depende de la validación externa, el conflicto no es solo desagradable, es existencialmente amenazante. ¿Por qué? Porque el conflicto significa que alguien no está de acuerdo contigo. Y si alguien no está de acuerdo contigo, significa que no te aprueban. Y si no te aprueban, tu identidad se tambalea, porque tu identidad depende de esa aprobación. Jung veía pacientes que hacían cualquier cosa para evitar conflictos. Cedían en cosas importantes, se disculpaban por cosas que no habían hecho mal. Aceptaban trato inaceptable, todo para no perder la aprobación del otro. Los individuos tóxicos detectan esta intolerancia al conflicto y la usan como arma principal. Saben que si generan conflicto, tú colapsarás, y cuando colapses, harás lo que sea para restaurar la paz, incluso si eso significa traicionarte a ti mismo. ¿Por qué este error es tan peligroso? Jung escribió en 1921 algo que muchos consideraron demasiado oscuro para su época. El mayor peligro psicológico no es la maldad externa, es la dependencia interna de la aprobación externa, porque esa dependencia convierte tu libertad en tu prisión. Déjame explicarte por qué este error es más peligroso que simplemente confiar demasiado o ser demasiado bueno. Peligro 1. Es invisible para ti, pero obvio para ellos. La mayoría de las personas que cometen este error no lo saben. Se ven a sí mismas como personas seguras, independientes, fuertes, porque confunden tener opiniones con tener identidad propia. Confunden funcionar en la vida con tener la esencia verdadera. Pero los buitres emocionales han desarrollado un radar para este error. Lo detectan en la primera conversación, y tú sigues sin verlo años después. Peligro 2. Te vuelves adicto a tu manipulador. Cuando tu identidad depende de la validación externa y alguien se convierte en tu fuente principal de validación, desarrollas algo que Jung llamaba adicción al objeto. Es como la adicción al tequila. No es que te guste esa persona, es que necesitas esa validación como necesitas aire. Y cuando intentas alejarte, tu psique entra en pánico,
porque alejarte significa perder tu fuente de identidad. Es como si te quitaran tu acta de nacimiento. Por eso las víctimas de narcisistas vuelven una y otra vez, no porque sean débiles, sino porque su identidad completa está atada a la validación que esa persona les da. Cortarla se siente como morir. Peligro 3. No puedes ver la manipulación porque validas al manipulador. Este es quizás el aspecto más insidioso. Cuando tu identidad se construye desde validación externa, tú también necesitas validar a otros para que ellos te validen a ti. Es un trueque emocional, es un intercambio inconsciente. Yo valido tu visión de la realidad y tú validas la mía. El problema es que los individuos tóxicos tienen una visión de la realidad completamente distorsionada. Pero tú no puedes cuestionar esa visión sin romper el intercambio de validación. Entonces, lentamente, empiezas a aceptar su realidad como tu realidad. Es como si te lavaran el cerebro. Aceptas que eres demasiado sensible. Aceptas que tú provocaste su reacción. Aceptas que si tan solo fueras mejor, todo estaría bien. No porque realmente creas eso, sino porque cuestionar su realidad significa perder su validación. Y perder su validación significa perder tu identidad. Peligro 4. Cada relación tóxica te debilita más. Jung descubrió algo perturbador. Cada vez que una persona con este error entra en una relación con un individuo tóxico, sale más débil que cuando entró. Es como si le robaran un pedazo de su alma. ¿Por qué? Porque el manipulador no solo te explota, te enseña a dudar de ti mismo, te enseña que tu juicio no es confiable, te enseña que necesitas a otros para saber qué es real. Entonces, cuando finalmente sales de esa relación, no solo has perdido tiempo, has perdido confianza en tu capacidad de percibir la realidad, y eso te hace aún más vulnerable a la siguiente persona tóxica. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo, y si no se rompe conscientemente, puede destruir vidas completas. La pregunta que Jung hacía para detectar este error. Jung tenía una forma simple de detectar si un paciente cometía este error. Era una pregunta que parecía inofensiva, pero que revelaba todo. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? La mayoría de las personas con validación externa como identidad no podían responder esta pregunta. Algunos se quedaban en silencio. Otros decían, ¿cómo voy a saberlo si nadie me está mirando? Es como preguntar qué sabor tiene el aire, y esa era exactamente la respuesta que revelaba el error. Porque si no sabes quién eres cuando nadie te está mirando, entonces quién eres depende de quién te está mirando. Tu identidad no es tuya, es un reflejo de las expectativas de otros. Jung tenía otra pregunta que usaba como confirmación. Si todos los que conoces desaparecieran mañana, ¿seguirías teniendo las mismas opiniones, los mismos valores, la misma forma de vivir? Las personas con la esencia verdadera respondían, sí, porque eso es quien soy. Las personas con validación externa como identidad respondían, no sé, nunca lo he pensado así. Es como si les hubieran quitado el guión de su vida, y esa respuesta revelaba la verdad. Su forma de vivir no era elegida desde adentro, era construida desde las expectativas de su entorno. Las 4 técnicas de Jung para corregir este error. Ahora viene la parte crucial. ¿Cómo corriges este error? ¿Cómo dejas de depender de la sed de aprobación ajena para construir tu identidad? Jung desarrolló 4 técnicas específicas que enseñaba a sus pacientes. No son técnicas rápidas. No son trucos simplones. Son procesos profundos que requieren trabajo consciente, pero funcionan.
Y cuando las aplicas consistentemente, te vuelves invisible para los individuos tóxicos, para esos buitres emocionales que andan al acecho. Técnica 1. El trabajo con la sombra integrada. Jung descubrió que una de las razones por las que dependemos de validación externa es porque no podemos tolerar nuestros propios aspectos oscuros. Tenemos partes de nosotros que consideramos inaceptables. Entonces, necesitamos que otros nos digan que somos buenos, para no tener que confrontar esas partes que nos dan tantito miedo. La técnica de Jung era simple, pero profunda. Identifica las partes de ti que más niegas, las partes que más te molesta ver en otros, esas actitudes que te chocan de los demás, las partes que más te avergüenzan, esas cositas que te hacen sentir, ¡ay, qué pena! Y en lugar de negarlas, intégralas conscientemente. No significa actuar sobre ellas, significa reconocer que existen, que son parte de ti, que ser humano incluye tener sombra. Todos tenemos un lado B. Jung decía, yo no soy bueno, yo soy completo, y esa completitud incluye luz y oscuridad. Cuando integras tu sombra, dejas de necesitar validación externa para confirmar que eres bueno, porque ya no intentas ser solo bueno, intentas ser completo, y la completitud se valida desde adentro, no desde afuera. Esa es la clave. Ejercicio práctico. Cada día escribe una cosa que hiciste, pensaste o sentiste que considerarías mala o inaceptable. Y en lugar de juzgarlo, simplemente reconócelo. Esta es una parte de mi humanidad, así de simple. Con el tiempo, desarrollarás tolerancia a tu propia complejidad. Y cuando puedes tolerar tu propia complejidad, dejas de necesitar que otros te simplifiquen en bueno o malo. Nadie es perfecto. Técnica 2. Construcción de núcleo interno indestructible. Jung llamaba a esto fortalecimiento del yo auténtico, o de la esencia verdadera. Es el proceso de identificar qué valores, qué principios, qué verdades son tuyas, no de tu familia, no de tu cultura, no de tus amigos, tuyas, lo que a ti te hace clic. La técnica consistía en hacer una lista de tus valores fundamentales, pero no los valores que crees que deberías tener. Los valores que realmente tienes cuando nadie te está mirando, esos que te nacen del alma. Jung pedía a sus pacientes que completaran esta frase 10 veces. Cuando nadie me está juzgando, yo creo que... Y la mayoría descubría que sus creencias reales eran diferentes de las creencias que proyectaban públicamente. ¡Qué fuerte! El siguiente paso era vivir desde esas creencias reales, incluso si otros no aprobaban, especialmente si otros no aprobaban. Porque cada vez que actúas según tus valores reales, a pesar de la desaprobación externa, fortaleces tu núcleo interno. Y cada vez que cedes ante la presión externa, debilitas ese núcleo. Es como un músculo. Jung decía, el yo auténtico se construye en los momentos en que eliges tu verdad sobre la aprobación de otros. Esa es la pura verdad. Ejercicio práctico. Identifica una creencia o valor que tienes, pero que ocultas porque temes ser juzgado. Esta semana, expresa esa creencia una vez. Observa la incomodidad y nota que sobreviviste a la desaprobación. No pasa nada. Técnica 3. Desapego de resultados sociales. Esta técnica es profundamente contraintuitiva. Jung enseñaba que debemos actuar desde nuestros valores, pero desapegarnos completamente de cómo otros responden a nuestras acciones. No significa no importarte lo que otros piensan. Significa no necesitar que piensen algo específico para que tú estés bien. Que no te quite el sueño.
Jung tenía un ejercicio poderoso. Pedía a sus pacientes que hicieran algo que sabían que sería desaprobado por alguien importante en su vida. Nada destructivo. Ojo, solo algo que sabían que generaría desaprobación. Y luego pedía que observaran su reacción interna cuando esa desaprobación llegaba. A ver qué pasa. La mayoría descubría que la desaprobación no los mataba. Era incómoda, era dolorosa, pero no era mortal. Se puede vivir con ello, y con cada experiencia de sobrevivir a la desaprobación, desarrollaban mayor independencia psicológica. Te haces más fuerte. Jung decía, la libertad psicológica no es la ausencia de juicio externo, es la capacidad de permanecer centrado cuando ese juicio llega. Ese es el secreto. Ejercicio práctico. Esta semana, di no a algo que normalmente aceptarías solo para mantener la aprobación de alguien. Observa el malestar. Respira a través de él. Y nota que tu identidad no se desintegra por decir no. No se acaba el mundo. Técnica 4. Red de realidad múltiple. Jung descubrió que una razón por la que dependemos de una persona para validación es porque esa persona se convierte en nuestra única fuente de realidad. La solución, crear una red de realidad con múltiples fuentes de perspectiva. No para obtener validación, ojo, sino para contrastar realidades, para ver más allá. Jung pedía a sus pacientes que mantuvieran relaciones con al menos 3 personas que vieran la realidad de formas completamente diferentes. Y cuando surgía un conflicto con el manipulador, consultaban esas 3 perspectivas, no para que les dijeran qué hacer, no, sino para recordar que hay múltiples formas válidas de ver la situación, que no te encierren en una sola visión. Esto rompe el monopolio del manipulador sobre tu percepción de la realidad. Le quitas el poder. Jung decía, cuando solo una persona define tu realidad, esa persona controla tu existencia. Cuando múltiples perspectivas informan tu realidad, tú mantienes el control de tu existencia. Tú decides. Ejercicio práctico. Identifica 3 personas en tu vida que vean el mundo de formas diferentes entre sí. Cuando enfrentes una decisión importante o un conflicto, escucha las 3 perspectivas, no para obtener aprobación, sino para recordar que la realidad es más amplia que la visión de una sola persona. Abre los ojos. La transformación. Cuando el error se corrige. Volvamos a la paciente de 1907. La mujer que había sido destruida emocionalmente por su esposo manipulador. ¡Qué historia tan triste! Jung trabajó con ella durante 2 años usando estas 4 técnicas, y algo extraordinario comenzó a suceder. Su esposo, que durante 10 años había controlado cada aspecto de su vida emocional, de repente perdió poder sobre ella. Se le acabó la fiesta, no porque ella lo confrontara, no porque ella cambiara su comportamiento hacia él, sino porque ella dejó de necesitar su validación para saber quién era. Ese fue el cambio clave. Y cuando un manipulador pierde ese poder, tiene 2 opciones: cambiar o irse. Así de sencillo. Su esposo eligió irse y ella, por primera vez en su vida adulta, se sintió en paz con esa decisión, por fin libre. Jung escribió en sus notas sobre este caso: la libertad verdadera no es estar libre de otros, es estar libre de necesitar que otros te definan. Una lección de vida. Esa mujer vivió otros 50 años. Nunca volvió a entrar en una relación con un manipulador, no porque fuera más cuidadosa al elegir, sino porque las señales que emitía ya no atraían a ese tipo de personas. Cambió la onda. Había corregido el error silencioso y encontró la paz. Y al corregirlo,
Se había vuelto invisible para los buitres emocionales. Super thanks, CTA. Si este video te ayudó a identificar ese error silencioso en ti mismo, si estas técnicas de Jung resuenan contigo profundamente, considera apoyar este canal con un super gracias. Cada contribución permite que sigamos investigando y compartiendo el trabajo profundo de Jung sobre manipulación y protección psicológica. No hacemos contenido superficial, investigamos fuentes originales. Estudiamos casos reales y traducimos conceptos complejos a técnicas que puedes aplicar hoy. Tu apoyo hace posible este trabajo. Gracias. Comentarios CTA. Ahora quiero saber, ¿reconociste este error en ti? ¿Has notado estas 5 señales en tu comportamiento? Y lo más importante, ¿has atraído personas tóxicas repetidamente y ahora entiendes por qué? Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchos de nosotros hemos cometido este error. No estás solo. Y ver que otros también lo han identificado y corregido puede darte la motivación que necesitas para empezar tu propio trabajo. Anímate a compartir. Pensamientos finales. El error silencioso que te convierte en presa fácil no es un defecto de carácter. Es una configuración psicológica que se puede cambiar, pero requiere algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Requiere que dejes de buscar afuera la confirmación de que estás bien y que empieces a construir esa confirmación desde adentro. Carl Jung sabía que este era el trabajo más difícil que un ser humano puede hacer, porque significa renunciar a la comodidad de ser definido por otros. Significa aceptar la responsabilidad completa de definirte a ti mismo. Significa estar solo contigo mismo y estar bien con lo que encuentras ahí. Pero también sabía que este era el único camino hacia la verdadera libertad psicológica. Porque mientras tu identidad dependa de la sed de aprobación ajena, siempre serás vulnerable a quien controle esa aprobación. Siempre serás presa fácil para quien detecte esa necesidad. Pero cuando construyes tu identidad desde adentro hacia afuera, cuando integras tu sombra, cuando fortaleces tu núcleo interno, cuando te desapegas de resultados sociales, cuando diversificas tus fuentes de realidad, algo cambia. Las señales inconscientes que emitías desaparecen. Los buitres emocionales ya no te detectan como presa, y las pocas veces que intentan acercarse, tu sistema de alerta interna los identifica inmediatamente. No porque seas más inteligente, no porque seas más cuidadoso, sino porque ya no tienes la necesidad que ellos buscan explotar, y cuando no tienes esa necesidad, ellos no tienen poder sobre ti. Eso es lo que Jung llamaba invulnerabilidad psicológica. No es que nada pueda afectarte. Es que nadie puede controlarte a través de tu necesidad de ser validado, y esa es la diferencia entre ser presa y ser libre. El error silencioso puede ser corregido. Las señales inconscientes pueden ser eliminadas. La dependencia de la sed de aprobación ajena puede ser transformada en autenticidad interna, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta el final, creo que estás dispuesto. Ahora el resto depende de ti.